Un cordial saludo, apreciados estudiantes. A continuación, vamos a hacer una breve introducción sobre el uso de la herramienta VR Labs y cómo lo podemos utilizar para el desarrollo de nuestro componente práctico del curso Física Electrónica. Recordarles que dentro del entorno de evaluación podemos encontrar los laboratorios de VR Labs en la pestaña de momento intermedio en la tarea Componente Práctico. Allí, como ven, vamos a encontrar todos los laboratorios correspondientes a este periodo académico. En el siguiente video realizaremos la práctica correspondiente a la simulación de ley de Snell y refracción. Para ello vamos a entrar al siguiente enlace. Recordemos que el enlace puede abrir en una ventana emergente o puede abrir dentro del mismo navegador en otra pestaña. Si nos sale esta ventana por alguna razón, lo que debemos hacer es volver a entrar al simulador. Una vez en el entorno vamos a seleccionar el idioma de nuestra preferencia. En este caso yo escogeré el idioma español y posteriormente vamos a esperar que cargue la configuración para la realización del experimento. Una vez dentro del entorno encontraremos a nuestra asistente virtual, quien nos apoyará y nos orientará en el desarrollo de la práctica correspondiente. Como pueden observar, a diferencia de las otras prácticas, aquí no vamos a tener terminales ni circuitos eléctricos a conectar, sino que nuestro equipo ya viene previamente conectado. Lo que debemos hacer acá en este equipo es básicamente proyectar un rayo de luz sobre un material y analizar el comportamiento de la refracción en este material, cómo incide el rayo de luz que nosotros coloquemos dentro del material. Para ello vamos a utilizar dos fuentes de luz, una luz roja y una luz verde, las cuales nos van a cambiar de acuerdo al rayo de luz o al tipo de rayo de luz que utilicemos en este caso. Para ello también vamos a utilizar unos elementos que vamos a encontrar a la derecha. Estos elementos son materiales que tienen unos índices de refracción determinados y nos van a servir para comprobar la ley de Snell. Para ello vamos a tomar los materiales, vamos a caminar hasta el entorno y aquí podemos encontrar elementos que tienen una forma semicircular que podemos utilizar de acuerdo a cada uno de los materiales. Para este experimento yo voy a utilizar este semicírculo de diamante y lo voy a colocar en la parte superior del equipo, y en la parte inferior voy a colocar este elemento de plexiglas lleno de agua, el que me va a representar el agua contenida allí. ¿Esto con qué fin? Con el objetivo de utilizar dos medios diferentes al aire, de manera que podamos analizar y visualizar mucho mejor el experimento a desarrollar. Para poder iniciar con este experimento, lo que vamos a hacer es encender nuestra consola y, como podemos observar, ya hay un rayo de luz roja que podemos cambiar a luz verde si así preferimos. Sin embargo, yo para este caso lo voy a hacer con la luz roja. Lo que voy a hacer es lo siguiente: al variar el láser, al rotarlo acá diferentes ángulos o a incidir, digamos, el rayo de luz a diferentes ángulos, lo que estoy haciendo es analizando el comportamiento de estos dos materiales con el rayo de luz allí. Como se dan cuenta, hay varias cosas a tener o a considerar. Una de ellas es que uno de los rayos refleja y otro de los rayos incide dentro del siguiente material. Una refleja en el diamante, que es el que está en la parte superior, y en la parte inferior, que está el plexiglas lleno de agua, incide un rayo. Lo que tenemos que hacer en este caso es analizar cuál es el ángulo de incidencia, que en este caso yo lo que hice fue tomar un ángulo de 10 grados y validar cómo incide en este material. En este caso veo que tiene una incidencia aproximada de 17-18 grados con un ángulo de 10, y lo que tengo que hacer es hacer unas pequeñas variaciones para poder analizar los datos. En este caso podemos ir haciendo las variaciones. El objetivo es que tengamos, al igual que en las prácticas anteriores, 7 datos con los cuales vamos a diligenciar nuestra tabla.
Nuevamente vamos a tener esta herramienta que nos va a servir de guía para poder realizar nuestra práctica correspondiente. En la parte de teoría vamos a encontrar todo lo que necesitamos para los cálculos y desarrollo de la práctica. Y en la parte de experimento vamos a tener dos secciones. Vamos a analizar la primera sección, que es explorando el índice de refracción de un medio transparente. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente lo que tenemos que hacer es el ángulo de incidencia, es decir, el ángulo con el que incidimos este rayo de luz en el material número 2. Vamos a hacer el ángulo de incidencia, el seno del ángulo de incidencia. Vamos a hacer el ángulo refractado, vamos a analizar cuál es el ángulo refractado y vamos a calcular el seno de ese ángulo refractado. De manera que al final nos quede una tabla con estos datos, que al final son 7 mediciones que tenemos que desarrollar. Para la pregunta de investigación, lo que yo voy a colocar es en qué consiste la ley de Snell, pero posteriormente ustedes pueden desarrollar pues, cualquier pregunta de investigación que consideren pertinente para el experimento actual. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a diligenciar los datos una vez ya tomamos el laboratorio, y cuando ya tengamos todos los datos vamos a entrar a la parte 2, donde vamos a encontrar el ángulo crítico entre los dos medios. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a realizar variaciones pequeñas. En este caso yo voy a realizar variaciones de 2 grados hasta que complete los 7 datos. Como yo ya tengo los datos registrados, lo que voy a hacer es diligenciar esta tabla y vamos a analizar qué sucede en este caso. Una vez diligenciada la información, lo que vamos a hacer básicamente es construir una gráfica que nos represente el ángulo de incidencia y el ángulo refractado a través del cálculo de cada uno de los senos del ángulo. Para ello, entonces, utilizamos los datos de la tabla, donde le vamos a dar guardar datos y posteriormente vamos a darle en dibujar gráfico. Al igual que en los experimentos anteriores, lo que vamos a hacer es comparar nuestra información con la información que tiene el software. En este caso, esta pendiente nos debería dar igual a la pendiente que está allí. Nos cambió un poco y tiene cierta variación. Sin embargo, lo que vamos a hacer pues es continuar analizando los diferentes elementos o diferentes cálculos que desarrolla el ejemplo. En este caso nos da un poco diferente, teniendo en cuenta que él toma el mismo ángulo, pero nosotros tomamos diferentes ángulos y ese es el objetivo principal. Una vez tenemos esta información, vamos a ir a la parte 2 del esquema, no sin antes validar cuál es el último estado que tiene nuestro experimento. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Yo lo voy a colocar en el último ángulo que analicé, que fue 22. Ese es el último ángulo de incidencia que analicé, entonces lo voy a colocar . Ese es el último ángulo que utilicé para la medición. Una vez tengo ese ángulo, lo que voy a hacer es ir nuevamente a experimento y ahí ingreso a la parte 2, que es encontrar el ángulo crítico entre dos medios. Lo primero que voy a hacer es diligenciar estos datos. Estos datos, como les comento, yo estoy utilizando ciertos materiales y ciertos cálculos y ciertos ángulos, por eso es importante que cada uno analice y encuentre cuáles son esos ángulos y esos índices de refracción para cada material que estemos utilizando. En este caso yo lo voy a diligenciar con los datos que realicé y posteriormente vamos a analizar qué nos dice el software al respecto. Una vez diligenciamos los datos correspondientes, lo que vamos a hacer a continuación es nuevamente guardamos los datos, y una vez guardados los datos nos vamos a dar cuenta que en la parte de abajo se nos actualizó con la información que tiene el sistema. Lo que vamos a hacer allí es contrastar nuestra información y evidenciar si efectivamente tenemos los mismos resultados. En este caso pueden haber ciertas variaciones teniendo en cuenta
los últimos ángulos de incidencia y ángulos de refracción que tenemos y cierto porcentaje de error que se puede generar por el uso de los materiales. Pero en este caso, estos son los resultados. Como se dan cuenta, pues algunos son muy aproximados, pero es importante que revisemos y validemos la información antes de continuar. Este es el tercer experimento realizado con Beer Labs. Espero haya sido de utilidad y haya sido de mucho interés para ustedes el desarrollo de estos experimentos, y nos vemos en una próxima ocasión.